Lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. 97.9 Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes, De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. la actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. 97.9 Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker,
con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. Años se presentaban desiertas. Correcto, no había ningún interés en poder participar. Ahora está de Narváez detrás. Bueno, en realidad hay 3 grandes constructoras y puede haber en alguno de estos casos, puede estar de Narváez como accionista en la primera. Perdón, no de Narváez, Inmobiliaria Narváez, que no sé si es... En realidad, las 3 grandes que están presentadas en los pliegos son Inverlat Investment, Service Trade, Inversiones Period y son 4, y BB Investments. Está bien, pero ahí tenés, Service Trade es del grupo inmobiliario Narváez. Bueno, eso no sabía. Narváez no es de Narváez, No, es otra. Narváez, que es especialista en remates, ahí está. Perfecto, ok. Ahí, ahora finalmente se me alinearon un poco los cables. ¿Está Bien, bien? bueno. Estas 4 compañías van a invertir el aproximado Muy bien. $80 millones en una primera instancia Ok. para hacer una refacción de todo lo que significa la infraestructura a priori y el mobiliario. Luego van a tener que abrir una segunda licitación para que las empresas de servicios quieran estar ahí. Claro, las que son las que tienen parte de las concesiones de distintos Por ejemplo, lugares. si vos querés tener un restaurante, tenés que tener una licitación. Y si Correcto. vos querés abrir un restaurante, por ejemplo, como tiene hoy Aeroparque, necesitas hacer un acuerdo con el Estado de Nación y de Ciudad que te habilite Correcto. pagando un canon. Y vos Correcto. vas a tener que poner los precios suficientes como para poder cubrir esa inversión inicial. Por eso generalmente suelen ser más caros que cualquier otro lugar, porque estás adentro del aeroparque, pagás un plus. En este caso va a ser más económico que Aeroparque, primero por el tipo de público y además porque vos tenés la posibilidad de salir de la terminal, comprar algo y volver si quisieras. Exactamente, Entonces correcto. va a haber una especie de cambio, esto va a llevar mucho tiempo, la terminal es muy grande y va a tener conexión directa no solamente con los trenes, sino también con el subte. O sea que la idea es Un nodo. integrar, hacerlo un hub. Un hub, un nodo al estilo de lo que es Constitución, digamos, Claro. potenciado. ¿Cuánto tiempo va a llevar? No lo sabemos, pero más de un año seguro. Probablemente año y medio, 2, dicen por lo bajo, efectivamente. Bueno, en cualquiera de los casos es una semana de Champions y es una semana también de Copa Sudamericana y Copa Libertadores. O sea que hay fútbol, la pelota rueda aquí y allá. Hay fútbol por montón. Es cierto, arrancando lo que tiene que ver con la Champions, ya con esa primera semifinal entonces entre el PSG y el Bayern, va a ser el día de mañana, día martes, a las 4 de la tarde, siempre confundo 16 Está bien, con no 6. importa, 4 de la A las tarde. 4 de la tarde, sí, en el Parque de los Príncipes, el PSG recibirá entonces al conjunto alemán y el miércoles el Atlético de Madrid será local, también en ese horario frente al Arsenal. En materia de Copa Libertadores, Lanús se prepara para su compromiso ante la Liga Universitaria de Quito. Rosario Central también va a tener actividad entonces ante Universidad Católica de Ecuador. Boca va a viajar a Brasil para enfrentar a Cruzeiro, esto el martes a las 9:30 de la noche. Platense recibirá acá en Vicente López a Independiente Santa Fe, al conjunto colombiano. Estudiantes en La Plata también será local ante Flamengo. E Independiente Rivadavia tendrá su compromiso ya el día jueves frente a La Guaira. En Copa Sudamericana, San Lorenzo y Santos creo que es uno de los partidos más atractivos que hay. El Santos de Neymar, más allá que Neymar es duda, pero bueno, llama mucho la atención e incluso se incrementó un poco el tema del costo de la boletería en San Lorenzo. Por el grupo E. ¿Cuándo juega San Lorenzo con Santos?
Mañana, 7 de la noche. 7 de la noche 7 de en la Brasil. noche mañana. No, acá. Por eso llama Con la atención. Neymar ¿no? en De la que- Argentina, muy Exacto, bien. de que venga Neymar y todo. Bueno, la gente de San Lorenzo también muy contenta y ojalá que pueda jugar porque viene siendo duda. Racing ante Caracas en territorio venezolano y Deportivo Riestra frente a Torque. Y también Tigre que enfrentará al América de Cali en Victoria y River ante Bragantino. Hay novedades. River sí. Bragantino, ¿a qué hora el miércoles? El miércoles el jueves a las 21:30. El jueves, porque es 21:30. sudamericana. 21:30 va a ser ese compromiso en Brasil. Boca que ya tiene la lista de los viajeros entonces a Brasil con la novedad, de Fernando Rodríguez. Fernando Rodríguez que es uno de los arqueros juveniles, el de Misiones, que va a estar acompañando entonces a Leandro Brea en la convocatoria. En el AMBA, en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, cada día son robados 2.400 celulares. 2.400 ¿Por qué no me sorprende? celulares, dice la estadística oficial. Más allá de que pueda ser un número inflado, porque algunos deciden cambiar y buscan que el seguro les cubra el celular y por lo tanto lo desechan y por Sí, lo hay tanto muchos que no denuncian. lo denuncian también. O Este, sea, ahí tenés un promedio. Y celulares yo te diría que la mayoría lo denuncia porque, porque tiene un seguro, viste, que pagás en general cuando los comprás. Pero bueno, más allá de todo eso, hay muchos que lo inflan, al Sí, revés, porque lo tiran claro. para cambiarlo. Bueno. Pero no importa, así sean 2.000, 1.500, no interesa. Es una barbaridad. Todo esto lo digo a propósito del hecho que terminó con tragedia de este joven de 21 años que en Temperley, volviendo de estudiarle por el intento de robo de celular, lo ultimaron de varios disparos y perdió la vida, en Lomas de Zamora. 2.400 teléfonos celulares por día. Eso significa que se roban 100 celulares por hora. O sea, 100 personas le roban el celular por hora en el AMBA. Igual, ¿me permití decirte algo? ¿Cómo puede ser que en el 2026 Argentina sea de los pocos países en los que se roba celulares? ¿Por qué pasa esto? ¿Porque hay reventa o porque hay desarmadero de celulares que usan los repuestos que o no los pueden comprar de forma legal o que los compran robados por menos plata? Cualquiera de los ¿Te acordás casos. cuando se robaban los estéreos de los autos? Sí, claro. ¿Cómo se terminó ese problema? Bueno, que los autos no tienen más estéreo. No, No, vienen integrados, es verdad. Pero es Y verdad. vienen integrados. Vienen además, es integrados. Y eso fue una decisión de la industria junto con una decisión política. Bueno, hasta que vos no desarmes esos desarmaderos de celulares, van a seguir robando. Lo que pasa es que es muy complejo que tenés una economía del 50% negra. Estamos de acuerdo, ¿no? pero hay algo que vos podés hacer. ¿Por qué se roban menos motos? Porque las detienen todo el tiempo para pedirle papeles. Bueno, hay cosas que se pueden hacer desde la política. Pese a lo cual se siguen robando porque Sí. también usan los repuestos Por y todo ese supuesto. tipo de cuestiones, ¿no es cierto? Y tristemente es uno de los delitos que más ha crecido, en Claro. particular en el interior, porque la moto es el vehículo de transporte, vale Sí. la pena decir. 8:55 en la mañana. Now. Hola, soy Enzo Fernández. Juntos levantamos muchas copas, pero este grupo sigue con sed. Si vos también seguís con sed, escanea el código de la lata de Schneider y participá por un viaje para ir a alentar a la selección, para refrescar la sed de Argentina. Bases y condiciones en cervezaschneider.com.ar. Beber con moderación. Prohibido su venta a menores de 18 años. El sábado por la mañana es un buen momento para entender la realidad desde un nuevo punto de vista. Sin la urgencia de la semana, las ideas se desarrollan, las voces se escuchan y las preguntas encuentran tiempo. Nube de palabras. Con Diego Senkman y Carlos Manzoni. Entrevistas con personalidades destacadas sobre los temas que importan, con un enfoque claro, cercano y sin prisa. Nube de palabras. Sábados, 7 a.m. por Now. 97.9. Actualidad, más música pensada para vos. Turismo City, paga menos por viajar. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Todo lo que pasa en este momento. Now. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now. 979. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos?
con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker. De lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde. La radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante. Bueno, finalmente esta mañana va a haber algunos episodios que no me gustaría pasar por alto ni mucho menos y que van a ser muy relevantes. A las 11 de la mañana ha confirmado el titular de la Comisión Episcopal Argentina, Monseñor Jorge Lozano, el arzobispo de San Juan, que va a estar presente en Balcarce 24 respaldando a los colegas acreditados en Casa Rosada y que no pueden entrar desde hace ya varios días. Todo empezó con la arbitraria, unilateral y no democrática decisión de comienzos del día jueves pasado, por decisión del presidente de la Nación. Después de conocerse una investigación donde Ignacio Salerno, periodista acreditado, había tomado imágenes en lugares públicos que se pueden tomar como un celular, pero con un elemento que Casa Militar dijo podía resultar de espionaje. Todo lo cual llevó al gobierno a hacer una denuncia penal, vale la pena decir. Denuncia penal que finalmente está tramitándose en el ámbito de la justicia, que es donde corresponde. Muy bien. La reacción del gobierno fue decir, bueno, como esto ocurre, vamos a hacer que se cierre la sala de periodistas, hecho inédito en democracia, insisto, no dejo de marcar esto, y que por lo tanto los periodistas no puedan entrar a Casa Rosada. Los que están acreditados, que tienen pasos previos, que tienen, por supuesto, todos los controles habidos y por haber, y con una Casa Rosada que tiene que tener los controles habidos y por haber para que nadie entre instrumental, material, etcétera, que no corresponda. ¿Cuál es la novedad a esta hora de la mañana muy relevante que un poco explica por qué quiero detenerme un instante en este aspecto? Hay en X un posteo de alguien que se llama Alan Wenting, o que dice llamarse Alan Wenting,
que dice: los argentinos no necesitan una sala de prensa en Casa Rosada. Le habla a Luciana Geuna, que ayer hizo el descargo que muy bien ustedes compartían esta mañana bien temprano con Julieta y con Paula. Y mucho menos que un grupo de periodistas ensobrados vayan allí a hacer preguntas estúpidas a un vocero o a un funcionario. De ahora en adelante el gobierno debería comunicar hechos y o detalles de su agenda únicamente, lo pone en mayúscula, a través de una cuenta en X. Eso basta y sobra. De hecho, muchos funcionarios ya lo vienen haciendo con el resumen semanal. Pero es obvio que a todos ustedes solo les interesa el chisme y ver cómo poder voltear al gobierno. Ni siquiera saliste a pedir disculpas, solo a hacerte la víctima. Rezá para que la justicia no te mande presa. Debería hacerlo por semejante delito. El que las hace, las paga. Ustedes mismos han demostrado que Javier Milei siempre tuvo razón. No son periodistas, son basuras humanas. ¿Quién retuitea esto que acabo de leer? Sí, el mismísimo Javier Milei, el presidente de los argentinos. Yo creo que hay una tendencia creciente a pensar que el que no piensa como yo no merece casi a esta altura ser parte de la discusión pública. Son los que no tienen razón y por lo tanto deben ser invisibilizados, deben ser cancelados, no deberían opinar, deberían transitar la vida y esperar que el tiempo político pase. Y que hay muchos que creen que los presidentes que son electos son presidentes y por lo tanto hacen y deshacen como quieren, no en virtud de las reglas, lo que la Constitución establece. Es un presidente, digamos, que ha coqueteado con los límites de la ley todo el tiempo. Es la primera vez en la historia, después de más de 2 décadas, que el Congreso revierte vetos presidenciales y que el presidente promulga pero no ejecuta. Leyes como la de financiamiento educativo, las vinculadas a la emergencia en materia de discapacidad, como ustedes ya conocen, temas muy sensibles, por otra parte. Y efectivamente siempre el poder tiene la idea de que no haya preguntas. Siempre el poder quiere que el periodismo no hable de lo que no quiere el poder, que siempre busca la propaganda de sí mismo, naturalmente. Que siempre además encuentra aliados también entre los colegas, las personas que se sienten más cerca, las personas que se sienten más interpeladas en el buen sentido por el gobierno de turno y por lo tanto son los más efusivos, muchas veces comunicadores del propio poder. Ahora, el ejercicio de la profesión implica tener espíritu crítico y equidistancia. Indispensable, necesaria para observar, para ver, para narrar, para contar, para describir. El espíritu propagandístico está en los funcionarios, no puede estar en el periodismo. Lo que no quiere decir, naturalmente, tener una visión amplia, lo más amplia posible, pero cuando no se tiene es el que elige, el que consume, vos que estás del otro lado, el que apaga o prende las radios, la televisión, los portales, entra o deja de entrar en los canales de YouTube de tal o cual, elige. Ahora, siempre que exista libertad y siempre que exista diversidad, aquel que quiere buscar algo lo va a encontrar. Cuando eso deje de ocurrir, va a haber muchos que no van a encontrar dónde escuchar, qué escuchar, o en su defecto, algo que les sienta a ellos parte de lo que ven. Es harto preocupante lo que ocurre, de verdad lo digo. Es un momento casi bisagra, un clímax profundo de degradación institucional creciente, en un gobierno que fue el que limitó, no amplió el acceso a la información pública porque hizo una reglamentación más restrictiva. Es un gobierno que no da conferencia de prensa a partir de que el presidente tomó la decisión de no hablar con todos, solo habla con los propios o con los que se siente más afín, lo cual es su derecho en tanto y en cuanto haga lo otro. Trump da conferencia de prensa, puede gustar más, puede gustar menos. Lo hace con destratos permanentes a los opositores, cosa que no me gusta, porque lo cortés no quita lo valiente. Pero en cualquiera de los casos habla. El presidente no. Es un gobierno que además no alumbra un culto a la transparencia en los actos de gobierno. Es un gobierno que está lidiando con causas que no ha podido explicar, de funcionarios encumbrados. La primera y más importante, la que dio origen, germen, a una multiplicidad de hechos que involucraron a funcionarios del gobierno, tiene que ver con el mismísimo presidente y la causa Libra. Donde el presidente dijo que obtuvo un código
en internet que nunca estuvo, que no conocía demasiado a los intérpretes, pero que les abrió la puerta de la Casa Rosada y que habló en la misma noche del lanzamiento del libro, del 14 de febrero del 2025, en reiteradas oportunidades con el principal impulsor, que era además alguien que había contratado y que tuvo contratado al presidente y a su hermana, eventualmente desde comienzos del 2021, de manera sistemática a propósito de promocionar los cursos que ellos daban. Me refiero a Mauricio Novelli, cuyo celular alumbró todas las cosas que el poder quiso ocultar y que ya están en poder de la propia justicia. Es decir, el oscurantismo se produce en un gobierno que debe dar explicaciones que no las está encontrando, y el hito máximo tal vez sea esta demostración de las últimas horas, que es que finalmente, por primera vez en democracia, el gobierno toma la decisión de cerrar la sala de periodistas de Casa Rosada. Insisto, una simbología enorme. Todo por la represalia que implica eventualmente que alguien haya cometido algún delito en el interior de esa Casa Rosada ejerciendo la profesión. Imagínense de vuelta la condena a un dirigente político de cualquier signo político por un hecho de corrupción y que eso implica automáticamente la caducidad de la personería jurídica de ese partido político. O que el hecho de que un funcionario no pueda explicar o sea condenado de un gobierno significa invalidar a un gobierno por completo, por entero. Ha presentado un amparo a ámbito financiero el día viernes. Yo creo que va a tener rápido, te reflejo la justicia, un accionar perentorio hoy, mañana, no más allá del miércoles. Entiendo que a mayo se llega con la Casa Rosada con periodistas, no sin periodistas. Pero el gobierno ha construido desde el jueves pasado un hito histórico que lo va a marcar a fuego, que es haber puesto bajo 7 llaves lo que pasa dentro de la casa donde gobierna el presidente de la Nación. Muy sintomático. 9:10 en la mañana. Lo que pasa ahora suena en Now. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Actualidad. Más música pensada para vos. Nos metemos lleno en la economía. Está Amílcar Collante en línea, economista, a propósito de varios temas, Juli, que tienen que ver sobre el momento actual y demás. Hay una idea creciente de que lo peor de la inflación pasó, que lo peor de la contracción económica quedó atrás, que hay cierto atisbo de reactivación en marzo, que podría ser consolidado en los próximos meses. Y el presidente está muy optimista con el volver a escena del crédito en algunos estratos de la sociedad. Está muy optimista respecto a lo que dijo Luis Caputo incluso no hace tanto tiempo, ayer nomás, en cuanto a que los próximos 18 meses van a ser los mejores en términos económicos de los últimos largos años. Amílcar, un verdadero gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Buenas tardes, Julieta Tarrés, Paulino Rodríguez te saludan. Buen día. Amílcar. Hola, ¿me escuchás? Ahora te escucho perfecto. Buen día, un gusto. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, gracias. Todo bien. ¿Crees que lo peor pasó? Sí, en realidad, obviamente el gobierno se caracteriza por vender expectativas en cierto punto, pero bueno, es un partido que está en juego, ¿no? En términos inflacionarios, si querés, tenés un punto por el lado que tú recibiste un shock, ¿no?, de externo, y tenías ciertos shocks o acomodamiento de precio relativo, como fue tarifas, o el precio de la carne también fue un tema, y obviamente el shock petrolero. Ahora, después con respecto a la lucha, ¿no?, con el tema de actividad, que es el otro pilar, ¿no?, de qué va a pasar en el 2026, creo que está en juego. Está claro que por el lado de los motores de la economía, el de la exportación, o sea, las exportaciones van a volar este año, en tanto en precio, y también hay un buen número en cantidades. O sea, hay algunas estimaciones cerca de los 100.000 millones de dólares, ¿no?, de exportaciones, pero es como un motor que se está quedando solo, ¿no? La inversión no aparece del todo, hay anuncios, pero no se concretan, y después el consumo es la gran pelea, ¿no? Y ahí enganchamos, si querés, con el crédito. O sea, el consumo está o retrocediendo o estancado,
y el motor que tenía del crédito que impulsaba o suavizaba ese ajuste que se hizo al principio, ¿no?, en el consumo, ya no traccionaba porque, bueno, ya vimos los últimos meses con un crédito privado que se está quedando un poco frenado y el gobierno, bueno, aceleró la baja de tasa de interés, pero hay una morosidad muy grande también por ese lado y con lo cual estás medio, o sea, puede ser que en el promedio suba el nivel de actividad, pero con esa heterogeneidad que nos caracterizó 2025 y también creo que lo vamos a ver en 2026, ¿no? Amílcar, ¿cómo ves el esquema de salario? ¿Se van a recuperar? ¿Van a depender de que baje la inflación? ¿Es clave el ingreso disponible para esto que vos estás mencionando? Sí, está claro. Bueno, tuviste una parte del ingreso disponible, está o sea, el gobierno avanzó en cuanto al ajuste fiscal, en cuanto a subsidios, en el arranque del año, subsidios que queda a la energía, ¿no? A también ajustar esos precios relativos. Y bueno, después tuviste este shock también que pega en ese mismo lugar. Entonces, bueno, no vas a tener tanto efecto por el lado fiscal en eso, Sí. y tenés un efecto sobre el ingreso disponible. Y después tenés el efecto, ¿no?, que si la desinflación se da, obviamente que los salarios van mirando para atrás, ¿no?, para ajustar esos números, y puede ser que le empiece a ganar algunos meses, más que nada, los sectores privados registrados. Claro, por eso te Pero no pregunto, así- ¿dependés sí Sí. o sí de la baja de la tasa de inflación mensual? Sí, está claro que si la inflación no cede, obviamente eso entras como a empantanarte, ¿no? Porque vos tenés una inflación que no cede o no cede de manera, o va siendo muy gradual esa Sí. baja, puede ser que te empantane y creo que la economía necesita, ¿no? Que la actividad, de los tres pilares que teníamos al arranque del año, que era ese trilema, ¿no?, acumular reservas, desinflación y crecimiento, creo que hoy necesitas que por lo menos el primer semestre apunte a que esa parte del crecimiento sea un poquito más dinámica y no solamente con esos tres sectores, cuatro que siempre destacamos, ¿no?, vinculados a lo exportable, minería, energía, agro, bueno. Así que sí, la dinámica de la desinflación, cuanto más rápida se dé, obviamente que va a ser el repunte salarial, ¿no? Bien, y respecto de las reservas, ya llegaron casi al 67% de la meta. ¿Vos estimás que antes de que termine el primer semestre podrían llegar a cumplir el 100% de esos 10.000 millones de compras y luego seguir acumulando o seguir comprando en realidad y no acumulando lo que se pueda? ¿O te imaginás que van a cerrar el telón ahí para mantener un tipo de cambio estable como hasta ahora y luego seguir adelante en el 2027 con más compra y ahí sí acumulación? Yo creo que debería comprar todo lo que pueda, poniendo en los escenarios, ¿no?, que el acceso al mercado puede ser que esté y que no esté. El gobierno ya ve que hay un plan B, C, ¿no?, Sí. en ese aspecto. Y con los números que sigue reserva, bueno, creo que a fin de mayo ya estaríamos en los 10.000 Claro. millones de dólares. Y si pasás un poco a un ritmo de 80, 100 millones a fin de julio, yo creo que tendrías cerca de 13.000, 14.000 millones de dólares si mantenés esa dinámica. Hay que ver si si el gobierno no busca algún atajo en cuanto a la desinflación, como se pasó en 2025, ¿no? Si no quiere buscar atajos, creo que podría engrosar fuertemente las reservas y bueno, y tener también una alternativa al programa financiero en dólares, ¿no? Porque en realidad si no tenés acceso al mercado por el Tesoro, sería bueno que los tenga el Banco Central y no tener que hacer alguna alquimia financiera para obtener los dólares para pagar la deuda, ¿no? Amílcar, dos temas que ocupan a un sector de la economía. Uno es que la deuda flotante creció fuerte y que algunos dicen, Gerchunov por caso, lo que ya no tenemos superávit fiscal, tenemos gasto reprimido. Y lo otro es la morosidad creciente que no cesa, lleva 16 meses de aumento, es la más alta en 2 décadas. La morosidad de las familias argentinas, eso voy, con créditos que está costando cobrar por parte de las billeteras virtuales, pero también los bancos, con tasas que volaron finalmente en el proceso electoral del año pasado, que han bajado fuertemente ahora, muchos las están reestructurando, pero las moras a más de 90 días de los pagos por parte de muchos todavía no ha sido regularizado ni mucho menos y sigue, insisto, en un punto muy alto. Sobre esos dos aspectos, ¿vos crees que también lo peor ya lo vimos? Bueno, con respecto al margen fiscal, está claro que el gobierno no tiene margen fiscal. De hecho, se ajustó, o sea, de acuerdo a lo que teníamos con el FMI, a 1,4% del PBI, el superávit primario. Y yo creo que puede haber cierta baja
nueva, ¿no? Con respecto a eso, pues si haces un poco cómo viene la actividad y los ingresos y los gastos, estás muy cortito. De hecho, ni el gobierno ni atinó a bajar el impuesto a los combustibles o tratar de hacer algo con respecto a eso en el pleno shock de precios internacionales del petróleo. O sea, no fue por compensarlo por esa vía. Está claro que no tiene margen. O sea, si no querés bajar ni ese impuesto, creo que no hay margen. Correcto. Ni hablar retención, eso, bueno. No hay mucho margen. Quizás puede ser un poco más laxo, pero el gobierno no lo va a decir a priori. Está muy cortito, ¿no? Con respecto a esa cuestión, y ya gran parte del ajuste es ello. De hecho, es raro que no tengas algún repunte, aunque sea mínimo, de algunos rubros como obra pública, ¿no? O sea, podés estar un año sin obra pública, pero no 3, y hay algunas cosas que está haciendo el gobierno, pero está claro que es mínimo el nivel de gasto. O sea, en ese caso puede ser que sea ya lo grueso ya lo hiciste, a eso voy, ¿no? Entonces, sí o sí, por eso hacía hincapié con la recuperación económica, sí o sí tiene que reactivar la economía para que crezcan los ingresos por ese lado. Y después el punto de morosidad, está claro que bueno, el ajuste apretón monetario fue medio como al principio de los 90, ¿no? Niveles de encaje bancario que no se veían desde momentos hiperinflacionarios en Argentina. El gobierno en 2025 eligió controlar el dólar y que la tasa vaya donde tenga que ir. Bueno, eso a priori todos decíamos, bueno, no tuvo tanto costo en la economía, porque mirábamos los números indicadores post-elección y no parecía que había pegado tanto en el PBI, pero esto trajo una pelota que se hizo de morosidad importante. Correcto. Y las que están más salvadas son las familias. Y, o sea, ahora ya el gobierno ya... Pero falta la parte de los ingresos y bueno, tiene que ver con la dinámica inflacionaria y de los ingresos. Creo que quedó ahí una cuestión muy grande y un nivel de morosidad muy grande, y va a tardar bastante tiempo, creo, en que las familias puedan volver a tener un crédito dinámico, ¿no? Amílcar, un abrazo, te mando un saludo enorme. Justo contrarreloj casi terminamos con una conversación que ya estaba bastante sucia. Un abrazo, muy gentil. Amílcar Collante. Así estaba, con lo justo llegamos, Juli. Sí, que pero se cortaba. Muy valioso, pero muy valioso. Sí. A propósito de entender dónde estamos y qué está pasando en términos económicos. 9:20 ya en la mañana, temperatura en ascenso. En un ratito Ezequiel Marcusi te cuenta cómo cierra este lunes. En un ratito Romina Winner todos los detalles. Está complicado entrar a Buenos Aires. Y en un ratito vamos a hablar efectivamente de la clínica del horror. Todo a raíz de una investigación que comienza con una nena de 12 años embarazada, víctima de abuso sexual en Santiago del Estero. Se ha destapado una verdadera trama de horror en el conurbano que en un ratito te vamos a estar contando. 9:20. ¿Dónde estamos? Noticias claras en el momento justo. Bienvenidos a bordo de la promo Viajes YPF. Les solicitamos abrochar sus cinturones y llenarse de energía para alentar a los campeones. Vení a YPF, raspa y viajá. Hay un ganador por semana. Los campeones te están esperando. Vení a YPF y viaja a alentarnos. Promoción argentina llena de energía. Aplica condiciones y limitaciones. Más información en estaciones adheridas en API YPF y YPF Sociedad Anónima. ¿Querés encontrar el mejor precio en hoteles? Turismo City, paga menos por viajar. Hay historias que comienzan con una idea y continúan con decisión, esfuerzo y aprendizaje. Puede funcionar. Conversaciones con emprendedores y protagonistas de proyectos que superaron obstáculos hasta convertirse en casos de éxito. Puede funcionar. Con Claudio Suchovicki y Esteban Wolf. Martes a las 20 por Now 97.9. Actualidad. Más música pensada para vos. Hacer que un equipo de trabajo se mueva de forma eficiente y sustentable nunca fue tan fácil. Cabify para Empresas ofrece un plan a la medida de cada negocio. Rutas compartidas para empleados, configuraciones personalizadas y gestión de viajes desde la computadora o el celular. Todo pensado para optimizar tiempos y reducir costos. Además nos movemos de forma responsable, porque cada viaje compensa su huella de carbono. Por todo eso y mucho más, ya más de 7.000 empresas confían en nosotros. Subite a la movilidad inteligente. Subite a Cabify. Para más información ingresa en cabifyparaempresas.com. Hola, soy Enzo Fernández. Juntos levantamos muchas copas, pero este grupo sigue con sed. Si vos también seguís con sed, escanea el código de la lata de Schneider y participá por un viaje para ir a alentar a la selección, para refrescar la sed de Argentina. Bases y condiciones en cervezaschneider.com.ar. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años.
97.9. Now. Ahora. Pronóstico del tiempo. Noticias. ...23 minutos pasaron de las 9 de la mañana y ahora sí queremos saber qué va a pasar con el tiempo durante el día y durante la semana. Ezequiel. Bueno, vamos a contarles entonces que hoy levanta la temperatura, pero lo va a hacer muy de a poquito, así que a salir abrigados porque todavía en el comienzo de esta jornada las temperaturas van a ser bajas y la sensación térmica un poquito más baja todavía por el viento. No va a haber precipitaciones, cielo algo nublado hoy, con una máxima que estará en torno a los 17 o 18 grados. Mañana frío, otra vez por la mañana, ya con muy poquito viento, y la máxima que rondará unos 20. Y el miércoles ya llegaríamos a unos 23 grados. Se va a mantener bajo alerta el sudeste bonaerense, lo único que aclaro. Por los vientos vientos intensos todavía, claro. Sí, todavía parte de este día. O sea que la amplitud térmica se mantiene y vamos a tener que estar abrigados por la mañana, pero algo desabrigados por la tarde. Sí, a la tarde te podés sacar algunas capas y vas a estar mucho más cómodo. Pero bueno, de a poquito va subiendo la temperatura. Todavía nos queda una mañana bastante fría, la del martes. Excelente. Bueno, gracias. Hasta luego, chao, chao. El día se define ahora. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Now, 97.9. ¿Cuál ha sido a esta hora el balance de la Argentina en los Juegos Sudamericanos de la Juventud? A todo esto hemos hablado poco y es un evento muy importante. ¿Me contás un poquito cómo estamos, Paulita? Ahí? Sí, es importante, lo mencionas bien, Paulino, porque, a ver, y es un evento que se da en atletas entre 14 y 17 años, ¿no? Entonces Correcto. creo que le da mucha proyección también a varios de ellos. 105 medallas en total para la delegación argentina, hablamos de 32 doradas, 39 plateadas y 34 de bronce, quedándose Argentina con el tercer puesto dentro de las delegaciones entonces que participaron allí en los Juegos de la Juventud en Panamá. Natación, atletismo y taekwondo, las tres disciplinas mejor calificadas, 55 medallas entonces en total entre estas tres disciplinas allí para el país, 250 representantes de la delegación y queda Argentina en ese tercer lugar porque Venezuela obtuvo más medallas doradas, entonces por eso baja. O sea, Argentina tuvo menos que Venezuela. Menos medallas doradas. Doradas. Exacto, de oro. exacto. Okay. Eso también es importante mencionarlo, ¿no? Venezuela obtuvo 83 en total y bueno, ya Argentina decíamos las 33. Hay una etapa del Diario Popular, un título que dice: la lepra es la gran sensación. 5-1 le ganó el clásico mendocino. Tremenda andar del equipo de Independiente Rivadavia de Mendoza, el equipo de Daniel Vila, uno de los empresarios ya más encumbrados de la Argentina, un empresario de medios, etcétera. Bueno, y también la tapa de Popular dice que llega la ola polar con mínima entre 2 y 5 grados, y efectivamente de eso hablaban con Ezequiel hace un ratito, Juli, pero va a ser por un ratito nada más. Habrá que esperar para el frío, todavía no llega. Bueno, bajan los costos del crédito para pymes, dice el cronista esta mañana en tapa. Banco Nación llevará la tasa debajo del 20%, y el Vapro también está ajustando líneas de créditos por debajo del 20%, eso significa, está planchando la tasa de interés el gobierno. De hecho, hoy los plazos fijos dan el 18, 20, 22 anual. Sí, la por lo tasa tanto está muy por está debajo, en 20. ¿no? En 20 está la mayoría. Pero a medida que baja la tasa de interés, baja la inflación. Entonces también es importante que eso pase. La inflación hablan del 2,3, 2,4, 2,5 para abril. Claro, el optimista es 2,4, el pesimista es 2,7. Después del 3-4 de marzo. Exacto. Y después ya llegaríamos con un mayo, con una inflación que está en 2, y de ahí para abajo se debería perforar el 2. O sea que hablarían de una perforación del 2 a partir de junio, julio, para llegar a agosto con 0. 0,9, hay que ver, porque todo puede pasar. Si despejás, claro, el tema es que si despejás mucho el componente doméstico, separándolo de lo que es la corrección de precios relativos por las tarifas, puede bajar repentinamente un mes. No sé cuánto puede durar. Alimentos y bebidas, las consultoras recogen que ha mermado bastante el aumento de precios que había habido en marzo y en la primera incluso semana de abril. Es que se frenó la suba de la carne. Pero se frenó, o sea, hizo como un freno de mano. Bueno, aumentó 70% el último año, ¿no? Claro. Claro, efectivamente. Por un lado eso, y por otro lado los de estacionalidad siguen jugando a favor. Ya habían jugado a favor inclusive en marzo. Pese a todo,
con lo cual la estacionalidad todavía sigue generando buen elemento a futuro. Tenés producción récord de lácteos y eso hace que los precios no suban. O sea, hay muchos ingredientes dentro de la economía local que hace que tus precios, los domésticos, no tengan, pero si tenés problemas afuera, claramente se... Y probablemente el tema del consumo después, ¿no? Que Sí, consumo amesetado, obvio. frío, etcétera, también no te valida precio, por lo tanto no tenés capacidad de remarcar. La última, esa que estamos viendo en imagen, para los que están en la pantalla del canal 85 o Sí. los que nos siguen por YouTube, más allá de la 97.9 a lo largo y ancho del país y el mundo, muestra que hubo un aumento del 0,7. Esa es la consultora LG, me parece. 0,7 es la última semana revisada. La última semana revisada. LSG decís vos, no creo que eso sea LSG. No. El gráfico es diferente, Sí. pero ya te voy a decir exactamente lo que yo tengo agendado. Porque había marcado un descenso del 0,2, después fue una escalerita en ascenso y terminó en 0,7. Bueno, en cualquiera de los casos hay una expectativa de que finalmente eso sea un poco más benévolo. Probablemente, insisto, mucho tiene que ver con la idea del amesetamiento o la contracción en rubros claves como el sector de comercio, etcétera, donde no se están validando necesariamente los aumentos. Hoy tenemos paro, perdón, ¿pudiste descifrar? Hoy hay paro de los te iba a contar que en el último relevamiento de expectativas de mercado, que esto fue previo que se conociera el dato de Sí. 3,4, ya para 12 meses los analistas privados, que son casi 46 consultoras y bancos de inversión, dicen que la inflación del año es de 23,7. 23,7 contra 33, quiere decir que ya están viendo una desaceleración rápida. ¿Por qué? Porque están notando una suba de la demanda de pesos. Esto es básicamente monetario. Suben mucho los pesos, hay menos demanda de los productos importados, porque estamos viendo que los argentinos compran menos dólares que lo que compraban antes, y eso dice que se genera una fuerte desaceleración. Dice una frase que me parece importante. Cuando las expectativas se anclan a la baja, la inflación real baja más rápido. Esto es un informe del Banco Central en base a consultoras privadas. Esto no es oficial del gobierno. O sea, no es INDEC. No, pero es Banco Central. No, el Banco Central solamente agarra los informes de las consultoras y las aglutina. Okay. Son privadas. Bueno, les quiero contar lo que ha pasado con esta red de trata que se está analizando por estas horas en la justicia tras el hallazgo de 8 fetos en bolsas de consorcio en una clínica que está en Villa Ballester. ¿Cómo empezó todo? Embarazo adolescente, 12 años, víctima de abuso sexual en Santiago del Estero. La menor transitaba la semana 32 de gestación, fue localizada junto a su madre en la clínica Santa María, ubicada en la zona céntrica de Villa Ballester, a más de 1.100 kilómetros del hogar donde vivían, en Santiago del Estero. Los efectivos de la policía llegan al lugar, enfrentaron un primer intento de encubrimiento. El director sanitario de la clínica negó rotundamente que la menor y su madre estuvieran internadas en el lugar. Sin embargo, cuando hicieron la verificación personal ocular, los agentes confirmaron que ambas se encontraban allí. Para ese momento ya la chiquita había dado a luz. Su mamá manifestó desconocer si el bebé estaba con vida o no. Cuando el personal policial inspecciona el depósito de residuos del centro de salud, ahí es cuando encuentra entre los desechos 8 fetos humanos distribuidos en bolsas de consorcio. Dramático. 3 de estos restos presentaban signos de desmembramiento, una evidencia que los investigadores consideran clave para probar que estas prácticas se realizaban con habitualidad en el lugar. Ahí entra el Juzgado Federal de 3 de febrero a intervenir, ordena un allanamiento de urgencia, pero cuando esto ocurre, cuando ejecutan la orden, la menor y la mamá ya se habían ido del hospital porque habían tenido el alta. Por lo tanto, no pudieron ser detenidas. Esto implica que efectivamente estábamos en perspectiva de una clínica que funciona en el centro de Villa Ballester, donde se practican habitualmente abortos clandestinos, y uno le preguntará, pero el aborto es hoy una práctica reglada, regulada, es legal, la interrupción del embarazo. Va a un hospital público y efectivamente se hace la práctica, tienen el deber de hacerlo. En el privado hay objeción de conciencia en algunos lugares, pero te lo hacen. ¿Por qué no ocurre acá? Porque la madre probablemente quiso encubrir el abuso, por el cual llega embarazada una chiquita de 12 años, efectivamente a dar a luz. Y así una multiplicidad de situaciones que uno debería contemplar, por las cuales no van al lugar público y terminan haciendo prácticas que eran bastante usuales
antes de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, con la que particularmente yo no estoy de acuerdo, pero es ley. Y por lo tanto tienen la obligación los efectores públicos de ejecutarla, de llevarla a la práctica. Bueno, es definitivamente uno de los temas, de los capítulos del horror con los que empezamos esta semana. Todo esto se dio a cuenta o se dio a conocer el pasado día viernes, trascendió muy fuerte el fin de semana, ha tenido múltiples capítulos con derivaciones que todavía no conocemos y que seguramente van a ser parte de la agenda que nos acompañe estos días. 9:33 ahora en la mañana. El día se vive en tiempo real. ¿Dónde estamos? Now 97.9. Actualidad más música pensada para vos. Bueno, ya está con nosotros Eduardo Vichy, que es presidente del bloque de senadores radical en el Senado de la Nación, hombre de la provincia de Corrientes. Senador Vichy, ¿cómo le va? ¿Qué dice? El gusto de tenerlo. Julieta Tarrés, Paulino Rodríguez lo saludan. ¿Cómo anda? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien. Bueno, usted ha hecho una iniciativa o ha presentado una iniciativa o ha dejado traslucir que va a presentar una iniciativa, me gustaría conocer el detalle, para que finalmente, mientras el gobierno propone en la reforma política, además de cambios en la ley orgánica de partidos y en el sistema electoral, la derogación de las PASO, desde el radicalismo, usted como presidente del bloque dice, más que derogarlo, que sean en todo caso optativos, pero no se pueden eliminar. Y por lo tanto ahí le ponen un límite bastante taxativo a la idea de construir por parte del oficialismo nacional mayorías en el Senado que le permitan tener una media sanción para los cuales después tratar de validarlo en la Cámara de Diputados. Y por lo tanto muchos dicen que el debate se va a demorar. Exactamente cuál es su idea, cuál es su iniciativa. Bueno, la verdad que es un tiempo que vengo percibiendo que hay mucha gente que por ahí con el tema de las PASO verdaderamente al ser obligatorias no está de acuerdo. Entonces, las PASO que han sido iniciativas en otras oportunidades para resolver problemas internos partidarios, después pasó a ser algo que todos los partidos lo tomaron y de alguna forma pasó a convivir con la forma en que por lo menos se resuelven los problemas internos partidarios de este último tiempo. Cambiar las reglas cada rato también es una complicación. Pero el gobierno envía ahora lo que le conviene, fundamentalmente, que es eliminar las PASO y además colocar algunas cuestiones como, por ejemplo, el tilde para boleta completa, que de alguna forma lo que busca es que la gente, digamos, votando al candidato de arriba, digamos, se lleve toda la lista, lo que sería como una lista sábana, digamos, en los términos de boletas actuales. Correcto, que hoy no está contemplado, no está permitido, eso vale la pena decir. Hoy no está contemplado. De todos modos, y esto sí quiero dejar aclarado, dentro del radicalismo también hay un gran debate, porque algunos pretenden que directamente no se eliminen las PASO y que se dejen tal cual está. Uh-huh. Hay algunos que por ahí dicen, bueno, yo creo que los partidos deben resolver sus problemas internamente sin que sea abierta a la gente. Y en mi caso, hablando un poco con algunos, incluso especialistas, me parecía que el hecho de que sean optativas, de alguna forma le estamos entregando o otorgando al independiente la posibilidad de que, al ver la variedad de candidatos que puedan ofrecer distintos partidos o espacios, pueda tener la opción de elegir. Porque en definitiva lo que se está buscando también es tener buenos candidatos en las generales. Y eso, de alguna forma, al ser optativas, puede cualquier del partido independiente podría participar de esta elección. Ahora, lo que también planteo en este proyecto, que quiero dejar aclarado, es personal, digamos, no es mío, no es del bloque de la Unión Cívica Radical, sino es específicamente mío. Yo creo que es importante empezar a utilizar algunas herramientas tecnológicas, por ejemplo, la inscripción previa, la inscripción 60 días antes, donde incluso si no se llega a un umbral mínimo de 10%, no se realizan las elecciones primarias. Por otro lado, el partido que no quiera o que no tenga o que se haya puesto de acuerdo y no quiera participar, no participaría e iría directamente a las generales con un piso de 3% de avales para poder participar.
también una novedad es que solamente se elija en las PASO a los candidatos a presidente y los vicepresidentes que puedan ser elegidos por el mismo ganador entre incluso los que compiten en las listas dentro de su interno, de sus pasos. Porque de alguna forma también esto va a permitir que cuando a veces pasa que internamente hay una rivalidad tal de que no hay tanta diferencia, pueda componer la fórmula con el que haya salido segundo, que no es el caso actual, que las fórmulas son cerradas y solamente pueden ir a las generales las que ganan. Bueno, las que han ganado, digamos, ¿no? Tal cual y cerrada como es actualmente. Así que son algunas de las ideas que propongo para el debate, un debate que seguramente llevará un tiempo, donde modernizar sin lugar a dudas es importante, y en segundo lugar me parece que es importante el control estatal y de la justicia federal para que de alguna forma tenga transparencia y legalidad, la posibilidad de tener que llegar a las elecciones generales de la mejor forma posible con los mejores candidatos, ¿no? Senador, una sola cosa. Usted mencionó que desde su punto de vista o desde su lugar personal, quizás una opción sería que sean voluntarias, ¿no? Sí. Bueno, y de hecho, esa es la propuesta, ¿no? Opcionales, que cada uno se inscriba para opcionales, votar. perfecto. Pero eso también requeriría un financiamiento y lo que está tratando de hacer el Ejecutivo, en este caso con la propuesta, es recortar todo lo que sea financiamiento a los espacios políticos y a los procesos electorales para ahorrar plata desde ese lugar. Bueno, yo creo que está perfecto. En este caso, la alternativa también ahorraría bastante, porque hoy se hacen las PASO teniendo en cuenta el padrón total. Sí. Cuando hay una inscripción previa, si se inscribe el 30% y con boleta única, yo estoy seguro de que los costos son mucho menores, y esos costos, que son mucho menores, son buenos también para la democracia. No tengo ninguna duda que la oportunidad y la facultad que tiene el ciudadano de poder ir a votar y elegir candidatos que le resulten mejores o los que para el tiempo son oportunos para el gobierno, me parece que es importante. Sacar esa facultad me parece que de alguna forma va a achatar y va a encerrar nuevamente a los partidos políticos para que tengan que buscar desde adentro. Y esto, como sabemos muchas veces, los que manejan los partidos son los que de alguna forma también después son los que manejan las listas de candidatos. Y la verdad que ha habido en este último tiempo la posibilidad de muchos que se han incorporado a la política a partir de las elecciones de las PASO, ¿no? Vichy, más allá de este aspecto y de estas iniciativas que usted plantea, hay muchos debates en el Senado pendientes. Uno de ellos es los pliegos de los jueces que han enviado el Ejecutivo, jueces, fiscales, defensores, a los cuales se agregaron una treintena más el último viernes. Está pendiente todavía del debate todas las leyes vinculadas a la inviolabilidad de la propiedad privada, entre ellos los desalojos express, que el gobierno también impulsa. Está la ley Hojarasca de Sturzenegger. Finalmente, hay aspectos ahí también vinculados a reformas estructurales que algún día van a tener que llegar, ver la luz, veremos con qué magnitud, de qué dimensión. Hay una nueva ley probablemente de financiamiento universitario, a propósito de la urgencia que tienen las universidades, más allá de todo lo que el gobierno intenta hacer, y la marcha federal convocada para el próximo 12 de mayo por parte de las casas de altos estudios. ¿Cree que va a ser un mayo prolífero en términos de agenda de sesiones, o ve más engorroso, más trabado de lo que el gobierno imaginaba, justamente la posibilidad, la perspectiva de sesionar en el ámbito del Senado de la Nación? Bueno, ahí te agrego también la ley sobre el tema de discapacidad y el tema de salud mental. Salud mental, correcto. Y de discapacidad también, ¿no? Que también envió el Ejecutivo. Ha ingresado por el Senado. Bueno, hay un seguimiento, por un lado, de todo lo que son los pliegos de jueces, fiscales, defensores e incluso de Cancillería, que están en el debate de la Comisión de Acuerdo. Una vez que sale de acuerdo, después de una semana, pueden ser tratados en el recinto. Bueno, a partir de ahí dependemos justamente de todo ese proceso que tiene, no nos olvidemos, publicación de dictos y tiene audiencias con los postulantes. Así que ese es un proceso que va a llevar un tiempo, y me parece que ese, por lo menos, no creo que en mayo haya una avance. Junio, julio, correcto.
por el otro lado, me parece que lo que más está discutido, o por lo menos lo tenemos más desmenuzado, es sobre inviolabilidad de la propiedad privada, en el cual tenemos algunos aspectos que venimos discutiendo y que le hemos planteado esta semana al Ejecutivo. Nos parece, digamos, por un lado se agrava la posibilidad de las expropiaciones, pero por el otro lado se elimina en un capítulo todo lo que se venía haciendo sobre barrios populares. Por otro lado, incluso se deja sin que los barrios populares dejen de ser expropiables, digamos, ¿no? Por lo tanto, se levanta una situación legal jurídica de los que hoy habitan esos barrios populares. Por otro lado, se hace un juicio muy abreviado sobre el tema de desalojo, pero no tenemos ley de alquileres, digamos, ¿no? Entonces ahí hay una desprotección también del inquilino que me parece que hay que mirarlo. Entonces hay algunos aspectos que lo estamos debatiendo y estamos buscando la posibilidad de que sea una ley que realmente sirva para el proceso que viene. Correcto. Y ahí también tenemos un tema delicado que tiene que ver con tierras rurales y extranjeros, y tierras que tienen que ver con zonas de frontera o de seguridad. Por lo tanto, también hay un gran debate, ¿no? ¿A quién le corresponde la determinación? Para nosotros, lo dice por la ley que tiene media sanción de diputados, por la cual liberó... No, ¿o no? En la misma ley de inviolabilidad de la propiedad privada está todo esto, ¿no? Todos estos aspectos. Ah, claro, correcto. Está la parte de expropiación, está la parte de desalojos, está la parte de barrios populares, está la parte de tierras rurales, y está la parte también incluso de la reforma o actualización de los registros. Por lo tanto, yo creo que ahí es una ley muy importante y hay que incluso ver qué efecto jurídico tiene cada cosa cuando tomamos la decisión. Y ahí hay cosas contrapuestas que hay que ver cómo se puede cuidar. Para esa ley va a salir con reformas, eso es lo que dice usted, más que cualquier cosa. Yo estoy casi seguro que saldrá con reformas. Okay. Las reformas desde el punto de vista de que tenga seguridad jurídica, que podamos mirar también la situación de muchos argentinos. Digo porque es la que más estamos debatiendo. Todo lo otro que recién mencionábamos es como que empieza el debate. Está verde. Va a haber una comisión, por ejemplo, de salud con legislación general para hablar del tema seguramente de salud mental. También recién hablabas de otros proyectos que me parece que también están dando que hablar. El tema de discapacidad, ¿no? Hay una parte que lo que trata o pretende es que se tenga mucho más miramiento en la forma en que se conceden las pensiones por discapacidad, pero por el otro lado se modifican cuestiones de nomencladores y demás que de alguna forma ya fueron resueltas en la ley anterior que no se está cumpliendo, ¿no? Recién decías del tema de que no están en Senado, pero el tema del financiamiento de universidades. Vemos que por ahí el gobierno no cumple las normas, pero por el otro lado plantea reformas. Entonces, entiendo perfectamente que muchas veces se habla de cuestiones de equilibrio fiscal y demás, pero bueno, me parece que eso tenemos que debatirlo también de otra forma, ¿no? Senador, como siempre, un placer. Hasta la próxima. Muy gentil y buena mañana. Gracias a ustedes. Hasta luego. Eduardo Bischi, el presidente de la bancada radical en el Senado, 9:46. Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos?
con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker. De lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde. La radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Bueno, 9:50 ya en la República Argentina, y hablando de hacia adelante, todavía está el enigma de si va a haber o no negociaciones de paz en torno al conflicto con Irán. Eso para mí está abierto o infinito. Sí, infinito. Como dijo Trump, hay una especie de, ¿cómo es que dijo? Permanente, ¿no? Permanente. Él dijo, si quieren hablar, que me llamen. Ya se puso en ese lugar. Sí, yo creo que no sabe cómo salir, de verdad. Un Trump que está, por supuesto, en el centro de la escena a propósito de lo hecho por Cole Thomas Allen, que es finalmente este hombre que abre fuego en la gala que encabeza Trump, profesor, ingeniero mecánico, que aparentemente cruzó todo el país, actuó solo, tenía un profundo sentimiento anti-Trump, dejó algunas cartas escritas, dijo quiero terminar con la vida de este pedófilo, entre otras cuestiones. Obviamente lo hizo al cruce con armas de fuego, cuchillos, según describe la prensa norteamericana. Bueno, lo concreto es que está detenido, por supuesto, va a ser, se supone, condenado con una condena ejemplar. Sí. En cualquiera de los casos, Trump intenta retomar cierta iniciativa política y centralidad, ¿no? A propósito de este hecho. La está corriendo de atrás, las encuestas son muy poco favorables a Trump y de cara a la elección de medio término en noviembre hay enormes preocupaciones en los republicanos respecto a cómo consolidar el poder. En el mientras tanto, canceló el propio Trump el viaje de la delegación de los Estados Unidos a Pakistán para negociar con Irán. Irán había mandado, sí, sus negociadores a Pakistán. Sí. Además, el canciller iraní viajó a Moscú para reunirse con Putin, para tratar de tener algunos acuerdos. El régimen iraní desató una oleada de represión desde el alto al fuego con más de 250 personas que han sido detenidas en un solo día en medio de un repunte de las ejecuciones. Sí. También hay agotamiento por parte de la población en Irán creciente. Netanyahu en Israel afirmó que se van a celebrar consultas de seguridad sobre las violaciones del alto al fuego por parte de Hezbollah.
Y el jefe de la diplomacia iraní acusó desde Moscú a Estados Unidos del fracaso de las conversaciones. La propuesta que Irán presentó a los Estados Unidos incluye reabrir el estrecho de Hormuz y poner fin a la guerra y a la vez posponer las negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán para más adelante. Trump tiene previsto estudiar con su equipo el actual estancamiento en las negociaciones, los posibles pasos a seguir, pero la oferta plantea un alto al fuego que se extendería por un largo periodo que ambas partes acordarían el fin definitivo de la guerra y que las negociaciones nucleares comenzarían posteriormente, una vez abierto el estrecho y levantado el bloqueo que ha implementado Washington sobre todos los buques que tratan de alcanzar o salir de puertos iraníes. Así que esa es una primera aproximación a una agenda que está ahí resuelta con muchos asteriscos. Más allá de eso, a 2 meses de tener aeropuertos cerrados, Irán ha restablecido sus vuelos aéreos internacionales. Los primeros vuelos confirmados se realizaron a países asiáticos. Sí. Todo esto en el día de ayer. Bueno, hoy tenemos un paro de bancarios, tenemos paros docentes en algunas provincias, Chubut con múltiples protestas, también Río Negro y también la provincia de Santa Cruz. Hoy tenemos también expectativas por la reunión de la mesa política que se va a llevar adelante el mediodía en Casa Rosada. Sí, acordate que se suspendió de jueves, se pasó a lunes. Exactamente, a propósito del viaje de Patricia Bullrich a Paraguay. Correcto. Bueno, recuerden que además estamos en medio de toda la especulación en cuanto a si aparece el amparo, si se le da vía o no, presentado por ámbito para que los periodistas vuelvan a la Casa Rosada. A las 11 de la mañana va a estar Monseñor Lozano, arzobispo de San Juan y presidente de la Comisión Episcopal Argentina, acompañando a los periodistas acreditados que una vez más esta mañana no pudieron entrar a la Casa Rosada, allí en Balcarce 24, entre tantas cosas que también están en agenda para el día de hoy. Está la marcha de la CGT para el jueves, confirmada. Sí. Hay un vencimiento con el fondo por 800 millones de dólares para el viernes. Sí, eso lo van a cubrir y estamos esperando que justamente el fondo haga el giro de los DEX por $1.000 millones después de que el directorio firme, aparentemente esta semana, ese permiso y entonces gira el dinero directamente al Banco Central. Llegarán muchas notificaciones a los papás de los chicos y alumnos involucrados en las amenazas de tiroteo en las distintas escuelas por parte de las provincias que quieren cobrar finalmente por esos operativos y por su costo. Sí. En varios lugares va a ocurrir. Mientras tanto, el conflicto universitario no cesa y habrá marchas, movilizaciones en distintos lugares también. Un dato de color, mañana martes arranca para el presidente una agenda que va a estar bastante activa a nivel popular, porque hasta ahora está trabajando a puertas cerradas en Olivos y luego va a ir a Casa Rosada, pero la agenda de mañana a la tarde tiene que ver con una exposición que va a dar sobre Keynes, el economista que salió de la Segunda Guerra Mundial con un montón de ideas y que marcó un poco la economía que nosotros conocemos hoy, junto con Juan Carlos de Pablo, que es un profesor de economía en distintas universidades. Esto es mañana en el Palacio de Libertad a partir de las 19:30. Claramente están revisando la seguridad del presidente por lo que ocurrió con Trump, entonces hay que inscribirse, el que quiere participar, si no, no se puede entrar, va a estar todo vallado. Y hoy está la cena de la Fundación Libertad, donde va a ir el presidente también a hablar, aparentemente, sí. Y se reencontraría con Macri después de mucho tiempo. Correcto. Bueno, gran foto. En el deporte. Nos metemos en materia deportiva también con la agenda. A las 10 de la mañana, ya en algunos minutos, Fran Cerúndolo irá ante Luciano Darderi, esto en el Masters 1000 de Madrid. Y también en horas de la tarde, 6:45, partido que tiene Vélez ante Unión de Santa Fe. A las 9 de la noche en Parque Patricios, Huracán será local ante Argentino Juniors. Huracán jugándose la clasificación para no llegar tan comprometido entonces al partido del fin de semana. Argentino Juniors ya en los playoffs. Y Racing, que está pendiente de ese duelo justamente, dependiendo de lo que pase con Huracán, que sufrió bajas y que tiene novedades. Maravilla Martínez con un esguince en la rodilla derecha y es baja entonces para el partido también de esta semana de Copa Sudamericana. Y Santiago Sosa, que tiene una sobrecarga muscular y tampoco va a viajar entonces a Venezuela. Misión cumplida, 9:56 ya en la mañana. Now. ¿Querés encontrar el mejor precio en hoteles? Turismo City, paga menos por viajar. Pulp vuelve a la Argentina. 12 de junio, Movistar Arena. La legendaria banda británica regresa con su nueva gira latinoamericana. Te mereces más. Pulp. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Pulp. 12 de junio en Argentina. Now. 97.9. Radio Oficial. Produce Indie Fox y SPA.
Vos sos un banana. No puedo creer que seas tan panqueque. Qué papa frita. A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor, Sertal compuesto de doble acción, antiespasmódico y analgésico. Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico y farmacéutico. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El día ya está en marcha. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 97.9. Anticipo de lo que Música. Después nos va a dar un descanso. Impactado con que una persona haya corrido una maratón en menos de 2 horas. No se puede creer. No me entra a la cabeza a mí tampoco. Es En realidad, la noticia deportiva del fin de semana. Lo de Londres. Sí. Con perspectiva mundial. Lo de Franco acá con perspectiva local. Sí, está muy bien. 600.000 personas, un corta ticket. Hoy, el 2 después de Messi. Pero no tengo ninguna duda en términos de personaje deportivo. El 2 después Sí, de Messi. sí. Ambos podrían estar juntos el fin de semana en Miami. Yo creo Sí. que van a estar Sí. juntos. Dijo que le gustaría conocerlo. Sí. Todo Sí, esto se también. va a hacer esto, se va a hacer. Claro. pero que lo quiera hacer en la intimidad. O sea, que Bueno. no sea tan público. Ok, quiere tener Ahora, una charla mano a mano. Ok. Lo interesante, después lo vamos a hablar con Felipe Magoff, es que Franco Colapinto tiene 6 puntos en Fórmula 1. No tiene un podio.
no ganó una carrera, y no es una Claro. crítica, es una descripción, porque recién empieza su Claro. recorrido. Y tiene 22 años. ¿no? Y esta es su primera temporada como piloto titular, Sí. después de haber arrancado en Williams en 2024 y Alpine 2025 como piloto de reserva. Correcto. Pero vos que te gustan las estadísticas, a esta altura, otro piloto ya tenía mejores números, mejores estadísticas. No. Yo lo que me refiero es. Describe el fenómeno, que hay, me parece, claro. Una asimetría entre un personaje cortaticket, ídolo, carismático, Estás hablando de la convocante, popular, querido, Con el resultado final de los números. pero con algo que es lógico porque recién empieza. Claro. No es que tiene 30 años, 10 de recorrido y tiene números. A ver, ser un piloto de Fórmula 1 es ser alto claro. Ya es un rendimiento, montón. elite, premium. Estás Claro. entre los Estás 22 en una mejores. 0,01 de la población. Y ser jugador de la selección argentina y jugar un mundial, estás entre los 23. Exactamente. Punto. Luego, cuando vos entrás en el alto rendimiento, empezás a ser medido con esos parámetros, con Correcto. algo fundamental que no es una carrera, no es una maratón, es una carrera de autos. Ujú. Y por más buen piloto que seas, si no tenés un auto bueno, no vas a pelear. Y a veces puede ser un piloto no tan bueno, pero que el auto te lleve a sacar mejores resultados. Correcto. Ahora, la dimensión que tiene Franco Colapinto es impresionante y yo creo que él va a sacar muy buenos resultados. Yo creo que él va a ganar carreras. En algún momento de su trayectoria lo va a lograr porque es un pilotazo. Pero no depende solamente de él. Correcto. Claro. Ahora, ¿qué va a pasar con todo esto que él ya generó y ya construyó cuando dé un paso más arriba Claro. en cuanto a su trayectoria como deportista? Está bien. Cuando gane una carrera, todos al obelisco. ¿Hasta dónde es puede probable. llegar esto? Es No, probable, está bien claro. lo que dice, porque ayer- Franco gana una carrera y yo me imagino el obelisco con gente. Al estilo 100%. de la selección argentina entrando Sí, a un total. mundial o ganando una Copa del Exacto, Mundo. es Con un un deporte menos popular, eso decís. Porque también hay que comparar eso. No, No el sé automovilismo cuánto es menos un popular. monstruo Claro, que ahí se está, ¿no? despertó con Colapinto. Pero no es igual de popular que el fútbol. No, Ah. pero es. Acá empezamos con las comparaciones Pero de tenis, hay muchos básquetbol. fierreros, muchos fierreros. Yo creo en la que Argentina, en términos ¿eh? de espectadores el automovilismo es una bomba en la Argentina y tiene una tradición. Fangio, Froilán González, Reutemann, Totalmente. Moura, Segrada, Silos Galvez, o sea, Perdón, todos tenemos los hombres, por lo el menos los Pincho varones. Castellano, o sea, de chico las anécdotas de haber ido a ver carreras de turismo carretera o TC2000. Yo Ah, estaba en el sí. autódromo de mi ciudad en Las Flores, Sí. corría el TC2000. O sea, pero fui a los recorridos callejeros, las transmisiones Saladillo, carburando, o La adelante el Barría, avión, Tandil. González Rouco, o sea, no. Campeones. Los relatos de Héctor Acosta llorando cuando Reutemann ganaba, o sea, Carlos Alberto Leniani. sí, Leniani, campeones del camino, Exacto, el automovilismo es una bomba en la Argentina. El Dakar fue apasionante Sí. cuando se hizo en la Argentina y los primeros ganadores del Dakar, los Patronelli de mi ciudad de Las Flores, con los- Claro. Marcos Padronelli, Marcos, perfecto. correcto, Marcos, después Alejandro. También fueron multitudinarios las salidas desde el obelisco, ustedes se acuerdan, las recepciones que tuvo. Hubo una caravana en mi ciudad para recibirlo, pero no solo fue en mi ciudad, era un tipo que era casi un rockstar. Sí. Estaba en la revista Sí, me Gente, acuerdo. compartimos la tapa en aquel momento, 2011. Por ejemplo. Mirá. ¿Se entiende? O sea, había como un aflorar, porque en el interior el fierrero es No. muy popular. Y si mañana vuelve la Fórmula 1 en la Argentina, No, te sí, puedo va a ser asegurar masivo. que bate récords de espectadores. Bueno, Sí. pero ayer, Viernes, sábado y domingo. vos viste que el jefe de gobierno dijo fueron más de 600.000 personas las que, está bien, no todo el mundo pagó y había gente que estaba mirando, pero triplica la de una carrera convencional de Fórmula 1. Sí, En cantidad de personas. después vas sumando viernes, sábado y domingo y llegás a números parecidos. Bueno, Silverstone pero en tenés un medio solo palo. día, En digo. un solo día. Pero en un solo día. Claro. Es una locura. Para un piloto que esta es su primera temporada como piloto titular de una escudería que ha mejorado mucho respecto del año pasado, pero no está en el top 4. Hablo de Red Bull, McLaren, Ferrari, Mercedes. Totalmente de acuerdo. Es un gran punto en el Es- que te parás. Es un personaje impresionante. Para mí tiene un magnetismo muy especial y esos son tocados Sí. con la varita, Mira, son pocos y eh, el tipo es algo extraordinario. yo le No hice es un una hábil nota- declarante tampoco, es un No, tipo no, no. sencillo, simple. Yo le hice una nota para Clank en el 2023. 2 años y Ni siquiera medio. había debutado en Fórmula 2. Es más, María Catarineu, su manager, Correcto. estaba preocupada para que no anticipáramos en la entrevista lo que él tenía que definir o iba a anunciar oficialmente
una semana después. La nota se hizo, ponerle 2 semanas antes de su estreno. Y obviamente no dijimos nada. No había debutado en Fórmula 2. Eso lo hizo en 2024 y en 2024 le toca el arranque con Williams después de que Logan Sargent se cansara de romper autos. Entonces, había una opción de Ralf Schumacher y James Vowles, el famoso tío James, dice, no, que venga Franco. Y Franco en Monza debuta y la rompe, corre 9 carreras, pasa que ya Williams tenía abrochado a Sainz como piloto para el 2025, por eso Franco no se queda. Carlos Sainz Jr. Sí. Y el pibe, una desenvoltura, cuenta que corrió con una clavícula fracturada. Claro. Y yo me fui de la entrevista, o sea, cuando él se va del estudio dije, este pibe, digamos, tiene un punto de inconsciencia y un carisma que si los resultados lo acompañan, lo van a convertir en ídolo. Claro, pero lo hubiera visto cualquiera, no es que vi algo que nadie vio. Lo que pasa que en ese momento no era tan conocido, sacando el mundo fierrero, que tenía registro. Había como una campaña en Twitter, Franco a F2. Y 2024. 2023 hicimos la nota. 23. Él arranca en 2024 en Fórmula 2 y en agosto del 2024, cuando termina la experiencia de Logan Sargent, se convierte en el piloto de reserva de Fórmula 1. Ahora, es extraordinario lo que marcas, porque efectivamente él tiene genéticamente algo que es equidistante incluso del éxito del resultado lo deportivo. Tenés o no lo tenés eso. Claro, el pibe Messi, traspasa la pantalla. Pero Messi le costó mucho más a Messi, creo. Seduce mucho más por lo que cancha, hace por lo deportivo. Sí. Se ha ablandado un poco. Es que no tiene carisma social, pero sí, yo creo que se ha animado y ahora es más agradable, más divertido, es cara de publicidades. Por ejemplo, vos ves la publicidad IPF que hace con Rodrigo de Paul, y la cara de Leo es graciosa, o sea. Es más natural, va fluyendo con los años. Rodrigo, está empoderado. Que era a las 9 de la mañana, de la noche, o sea, claro. Está empoderado. Pero este pibe es un fenómeno, e insisto, es un pilotazo porque la maniobra que hace en Australia para esquivar a Liam Lawson es de crack. Vos ves el podio, primero, segundo y tercero, antes de ir a la ceremonia, que ven de nuevo la imagen de Franco esquivando a Liam Lawson y se asombran ellos. Claro. Russell, Antonelli, no me acuerdo quién era el tercero. Los tipos que habían ganado la carrera o habían completado el podio, se asombran de lo que Franco hizo. Se asombran de lo que hizo Franco, o sea, maniobra. Tiene pasta, es bueno, es muy buen piloto. Es muy bueno, pero tiene algo más. En un país... Yo creo que tiene el plus, sí. En un país muy pasional. Claro. Yo no sé cuántos países logran lo que ayer vimos en las calles del barrio de Palermo. Que 600.000 personas vayan a ver a una exhibición en un auto que ya no corre, más allá de que estuvo piloteado con la actual versión de Alpine, con la flecha de plata. O sea, le dijo flecha dorada a Franco y se cagaba de risa a él. O sea, es un irreverente hermoso. Es un irreverente hermoso. O sea, no hizo ni siquiera culto a la historia del más grande de los pilotos de la historia argentina. Leyó el libro de Fangio, para mí se confundió. Sí. Estamos hablando de un pibe capaz de meter 600.000 personas. Y no es que ganó una carrera, no la ganó todavía. Probablemente este año no la gane, ojalá la gane mañana. 20 minutos de exhibición, sí. O sea, eran 2 salidas cortas, más la de la gente estaba ahí desde las 6 de la mañana. Y por ejemplo... Yo volví con mi hija de un cumpleaños a la medianoche, había gente que ya estaba estaba tomando mate, etcétera, en la zona de frente a la rural, donde de un lado estaba la Feria del Libro, que había concluido hace un rato, y del otro estaba la pila de gente ya, una cuadra, querían asegurarse de estar en primera fila para verlos cerquitas. Sí. Con frío. Y tiene la sensibilidad de, bueno, va a ver a su abuela de 94 años, va caminando y detecta que están los sectores de personas con movilidad reducida, va y los saluda, y cuando mucha gente se fue, él seguía ahí y dijo, bueno, voy a saludar a los que se quedaron. Entiende todo. 23 años tiene. Sí, 23 años. Chico. No es normal. No. Ojalá que venga la otra parte también. Pero estamos hablando de hoy la segunda figura deportiva más querida por los argentinos después de Messi. Sí. Puede poner a Di María, obviamente, o algún otro futbolista. Sí, pero tiene un sello ocupa propio. Un lugar
Y vuelvo a hablar de la asimetría que hay hoy, por ahora, entre sus resultados y el Lo que cariño representa, y la dimensión que ha tomado. El día que tenga resultados consagra probablemente al máximo ídolo deportivo de la Argentina, porque además todo esto se da con la estrella de Messi apagándose. Sí. Nos guste o no nos guste. Sí. Quiero decir, es un fin de ciclo al que estamos asistiendo, tardará más, menos, 6 meses, 1 año, 2, pero hay un Messi más empresario ya que futbolista, claro. en perspectiva hacia adelante. Y Franco ya es ídolo sin resultados. Cuando vengan los resultados, Claro. va a ser un producto masivo y probablemente que haga de la Argentina en el mundo lo que hicieron otros grandes como Maradona o como Messi hasta acá. Ya lo es, o sea, en términos de merchandising, trucho, legal, o sea. Y no es el primer argentino que corre después de Reutemann. Corrió Tuero, corrió Fontana, corrió Mazacane, hablo de los más cercanos. Totalmente. No Miguel Ángel Guerra o Ricardo Zunino. Pero no son conocidos para el Fontana, público. por ejemplo, en Sauber, tuvo muy buenos rendimientos, lo que pasa es que le faltó apoyo económico, pero era un pilotazo Fontanita, ya ex Fontanita, Norberto Fontana. Sí, claro. Pero ninguno, es cierto, otra época, redes, Claro, que, ese es que el también tema. ayuda a entender el fenómeno. ecosistema Colapinto, pero ninguno tuvo la penetración en el público que tiene Franco. Sí, con un aditamento que vos marcabas muy bien, el tema de las redes sociales y una sociedad que está muy impregnada de vivir experiencias. No importa si me gusta mucho o Sí. poco, Sí. pero yo quiero ver la experiencia. Sí. ¿Está Franco? ¿Cómo está Franco? Sí, voy a verlo. Yo vi gente que no le importa la Fórmula 1, Exacto. no sigue la Fórmula 1. Tiene bajo nivel de tolerancia a una carrera de Fórmula 1, sin embargo, el espectáculo Franco Colapinto propuesto en un espacio abierto, público, un domingo al mediodía, era su idea central para el domingo. No Y es había un- plan B. Y es un fenómeno mundial, la Fórmula 1, desde que la compró Liberty Media, con ese producto llamado Drive to Survive, que es la serie de Netflix. Está muy bien. Ha bajado drásticamente la edad promedio del televidente, del fan de Fórmula 1. Hay muchos hinchas de la Fórmula 1 sin haber visto carreras que tienen que ver con la experiencia, con la Con vida esto de que los marcábamos. pilotos. No solo los pilotos, o sea, vos sabés quién es El equipo. Toto Wolff, El equipo. canchero, Claro. hermoso, lo Claro. amo. A Toto Wolff, dueño de Mercedes, Claro, genio, los, quiero ser dueños, como los él. dueños de las O escuderías sea, sería quiero así, conocer a sí, Michael Jordan y a Toto Wolff. Revelación de Juan Pablo Varsky. Quiere ser como el dueño lo podemos de lograr, Me gustaría ¿eh? tomar un café con Toto Wolff y a Jordan. O sea, Llámalo a Toto, decirle que venga, hacemos o- una o charla. antes su némesis Christian Horner y antes el dueño el CEO de Gunster Strachner de Haas. O sea, la serie te permitió descubrir personajes, además de los pilotos, lo que era Daniel Ricciardo, que vino a la Argentina en su momento. La serie ha acercado mucho a la Fórmula 1 y ha expandido la cantidad de gente que la ve. Y antes era todo como muy reservado. No sabías lo que pasaba en los paddocks. Hoy sabes todo. Claro. Tenés la reacción de Toto Sí, Wolff cuando claro. su corredor choca. O en la serie ves como Flavio Briatore, también me gustaría una semana de joda con Flavio Briatore en el yate. Ningún problema. Desconecto teléfono. Estamos todo. descubriendo al Juan Pablo Sí, Jodón, muy bien. Desconecto Hoy teléfono. vino sin filtro, me voy ¿eh? con Flavio Briatore. Bien. Vuelvo el lunes que viene. Si queda un lugar, yo voy, no hay problema. No voy a dejar teléfono, nada. Y Flavio Briatore lo caga a pedos a Franco, y Franco diciendo, es una cagata mía. Dice, no, la cagada es mía que yo te puse. Claro. Todo eso genera un interés en la Fórmula 1 que antes no existía. Y también esto explica, desde otro lugar, más periférico si querés, pero importante lo de Franco, Colapinto. Pero Sí, con una sociedad que efectivamente abraza a los ídolos muy rápido también, Sí. porque Ujú. necesita también éxitos, deporte, necesita tener un propósito, qué sé yo. Me parece que es un fenómeno muy latino, pero particularmente muy argentino, porque yo no sé este nivel de devoción en Chile, en Uruguay, no sé, los en brasileños Paraguay. son un poco así, pero creo que nosotros le Ayrton ganamos. Senna fue el fenómeno más extraordinario que Sí, yo lo recuerdo amaban. en el ámbito del deporte, por supuesto en la década del 90, pero es verdad que tienen una pasión por el fútbol, estoy de acuerdo, es cierto, pero el argentino tiene un no sé qué distinto, una cosa de abrazarse a sus ídolos de una manera muy especial. sí. Sí. ¿No? Sí, ¿Compartimos? Sí. Porque hubo 5 millones de personas, así como hubo 600.000 ayer con Colapinto, 5 millones que esperaron a la selección que había ganado la Exacto. tercera. Con un espectáculo que todos vimos, con todo lo que podemos decir, pero la gente volcada a las calles de manera masiva, absolutamente masiva, Sí. sin ningún tipo de brecha social ni segmento etario, todas familias por completo yendo a ver, aunque sea cerca o a metros largos,
alguna imagen que les parezca parecida a los jugadores de fútbol que habían visto en la tele ganar la Copa del Mundo. Sí. Pero fue un fenómeno del fin de semana. Yo creo que fue el fenómeno del fin de semana. Sí. Por lo pronto en la ciudad de Buenos Aires no hay duda. No sé si habrá habido otro. Fue como el ícono. No, hubo mucha gente que vino especialmente. Para del interior. verlo. Sí, pero olvídate, claro, efectivamente me decían que los hoteles estaban casi repletos, que en Airbnb tuvo una explosión, hubo habitaciones que se alquilaron a 200, 300, 400 dólares que valían la mitad o un tercio una semana antes. Correcto. Como lo pasa en un espectáculo deportivo, en un espectáculo, mejor dicho, musical, cuando está River y algunas cosas adicionales. Voy a hacerles una pregunta. Ahí viene el Barsky inquisidor. Hasta acá era el Barsky No amigable. tiene que ver con política argentina. Bueno. ¿En qué serie de las que habitualmente vemos vinculadas con política, rosca, misterio, mucho de ficción, por supuesto, incrustamos el episodio de Donald Trump y la cena de corresponsales? House of Cards. ¿Sí? Yo la pondría ahí. O The ¿Y West cuál Wing. sería la trama? Me convierte en escritora. Si yo supiera hacer esto, Eso. estaría sentada acá claramente. ¿Cuál sería la trama? ¿Habría una sugerencia de ¿estuvo todo armado o no? Hay gente que lo crea eso. En Yo sé clave que no. ficción, en clave serie. Yo creo que esas cosas no se arman. Creo que esas cosas son tan ridículas cuando aparecen en las noticias porque se les filtró a la seguridad del presidente que parece que está armado, pero no creo que haya sido armado. Creo que esas cosas pasan en la vida Yo estoy de real. acuerdo. Ahora, no puedo desconectar esto de ese intento de asesinato a Trump durante la campaña. Sí, Cuando ya él tiene sale, 4 atentados. Cuando él sale con el puño apretado y una bala que le roza la oreja. rozó. Sí. Y con la oreja ensangrentada. En la época de la posverdad vas a tener gente todo armado, olvídate, está todo armado. Eso es para intentar Ya lo están diciendo los medios. revertir ¿no? la caída de imagen, para ponerle un clima distinto, para darle cierta épica. Mataron a Kennedy, hirieron a Reagan, o sea... Es un país en donde se ha convivido con la violencia política en estos términos. Con lo cual, Trump, que además es un violento políticamente hablando, desde lo declarativo, pero también en el mundo, porque ha trastocado todas las reglas, ¿no? Ha corrido los ejes institucionales, ha hecho laxas las leyes. Sus simpatizantes tomaron el Capitolio norteamericano. Jamás antes había ocurrido una cosa por el estilo, por no reconocer una derrota electoral. Fue juntando enemigos. No, y además él tiene actitudes propias de la belicosidad creciente con la que la sociedad norteamericana en un punto empezó a convivir. No es menor. No. No es inocuo. Cuidado. En un país también donde hay tiroteos en Claro, colegios, es en común. shoppings, hay una disponibilidad o un acceso a las armas donde bastante existe sencillo. ICE desde hace ya algún tiempo, que deporta inmigrantes ilegales o no tantos, con métodos no necesariamente los más adecuados, con un sistema de inteligencia provisto por Palantir, entre otras cuestiones, hablando de temas que tienen vinculación. Aquel que vino, que está en la Argentina, que compró esa casa de 12 millones de dólares en Barrio Parque y que se reunió a solas con el presidente el pasado día jueves, ¿no? Peter Thiel. Peter Thiel. ¿Vos a dónde lo pondrías? ¿En qué serie? Me quedé pensando eso, qué sé yo, asesinato en la Casa Blanca, ¿no? Porque no ocurrió. Y no porque no lo mataste. Para mí no ocurrió. es película. Es película. En modo narrativo de anatomía de un instante de cercas. Bien. Ir para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, porque... está y tenés que ponerle un poco de vida al personaje que atraparon, porque Sí, si no, claro. no entendés por qué le pasa lo que le pasa. Exactamente. Está bien, me Sí, gusta. sí. Está detenido. Te la compro esa. Está detenido, aparentemente cruzó de punta a punta a los Estados Unidos. Esto es lo que dicen los medios, Claro. ¿no? Norteamericanos. Lo hizo con cuchillos, con armas. Sí. Profesor. Sí. ¿No? Profesor del mes. Siempre hay historias de... Sí. Era Profesor tan del bueno, tan aplicado, Graduado no de tenía Caltech, antecedentes. con honores, todo. Dicen que tenía... Dejó que una dejó- carta pidiendo disculpas, ¿viste? Sí, pero dijo que tenía que matar al pedófilo. Sí, claro. Por Trump. ¿Qué sé Ahí yo? tenés la trama de la historia, ¿ves? Hay un trasfondo que no conocemos y entonces ahí aparece el odio. Sí, pero aparentemente actuó en soledad. Claro, pero anda a ser Un la lobo vida del solitario. señor. Un lobo solitario, entrando Sí. de la manera que entró a la gala con periodistas. Vos sabés que ayer a la tarde-noche hubo una reunión en Olivos respecto de la seguridad del presidente nuestro. ¿Por qué? Porque él tiene mucha... Obsesión con la seguridad, ¿no? No, al contrario, todo lo contrario. Si vos
le preguntás a Casa Militar, te dicen, es imposible seguirle el ritmo para que no le pase nada. Hay un acto político popular y él se mete entre la gente. Y Casa Militar no quiere que haga eso. Sí. Hubo fenómenos mucho más populares donde Néstor Kirchner salía de... Claro, bueno, pero Néstor Kirchner no era este. No, por eso te digo, lo que digo es, me parece que él tiene una obsesión con la seguridad, de hecho está cuidado por el Mossad hasta donde sé, tiene mucha inteligencia alrededor, usa chaleco antibala, tiene 3 o 4... Pero eso es porque él acepta o sea, le dicen, ok, te vas a exponer contra la reja de la explanada, ponete el chaleco. Claro, eso correcto, exactamente. No es que él quiere usar el chaleco, todo lo contrario. Entonces, como hubo una discusión. Querés claro, ir vos ahí, querés ir hasta pero ahí. hacelo con estas condiciones, está Exacto. bien. Porque son los encargados de custodiar. Y lo que se está discutiendo es, bueno, vos tenés una cena hoy, vos mañana tenés una charla expuesta a un montón de público común que se va a anotar en una lista, pero nadie sabe quiénes son. Vas a ir a tal lugar, bueno, volás en el espacio aéreo que está en conflicto. Bueno, yo si diría el presidente, también pondría la lupa en la inteligencia, ¿no? Porque le grabaron a Karina en la Casa Rosada, porque finalmente no supiste que iban a entregar desde la inteligencia, quiero decir, ¿no? A Rafael Nahuel en Venezuela, porque has tenido... Nahuel Gallo. Nahuel Gallo, ¿qué dije? Rafael Nahuel. Nahuel es el del 2017, ¿te acordás? Caso Maldonado. Exactamente. Pasan tantas cosas. Correcto. Sí. Sin solución de continuidad. No, claro, y se te mezclan algunos nombres y demás. Imposible seguir. Es lo único que sigue los nombres. Bueno, pero pará. Empezamos con Colapinto, pero ahí dijiste que el hito tenía que ver con algo que Helio conoce muy bien, que es que en menos de 2 horas hubo alguien que terminó una maratón 42 kilómetros. En realidad 2 personas. Dos. El que salió primero y el que salió segundo. O sea, los de dos no poder, los los dos abajo de las 2 horas. Lo que no se podía romper desde hace años, lo hicieron 2 personas. ¿Y qué son? Son androides. Un keniano es el primero. Sí. Y Etiopía el segundo, etíope. Sí. Etíope. ¿Eso significa que el cuerpo humano se supera a sí mismo? 42 kilómetros en 2 horas. ¿Vos sabés lo que es hacer No, 42 kilómetros no corrientes en 2 horas? Yo no lo sé. Corrieron abajo de los 3 minutos cada kilómetro. Pero yo no puedo hacer ni siquiera 100 metros. 3 minutos cada kilómetro es poner la cinta a 20 kilómetros por hora. Claro. Y yo No, corro con suerte a 12. A mí me tenés que bajar, pero no me puedo bajar. Yo a 12 te banco un ratito. Una pasadita. A 20 no aguanto ni Una pasadita de 20 kilómetros por hora de 10 segundos, yo te hago. Sí. 10 segundos. Corrieron 2 horas. 2 horas. Claro, a esa velocidad. Sí. Dos Una horas. pasada es una a 10 locura, segundos, no una más. locura. No más. No, decían que las condiciones también del circuito fueron o son muy favorables para sostener ese ritmo. No. Es uno de No los le circuitos quita, donde ¿no? se rompen. Sí. Total, no le quita mérito para nada. En Londres. El tipo corre 2 horas a 20 kilómetros por Sobre el hora. asfalto, que no es menor. Es una locura. Es una locura. No, yo no dejo Y de hay que mirar. ver qué pasa con el Junior que empieza a tocar la puerta de Usain Bolt en velocidad, 100, 200 metros. ¿Quién es el Junior? Sau, creo que se llama el apellido. Ya está en carrera. Está ahí, pero a 1 décima, a 2 décimas. Es como contaste vos el otro día. Y yo pensé que el récord de Bolt, los dos, el de 100 y 200, eran imbatibles. Iban a durar ¿No mucho. contaste que había una persona, un atleta que corrió 24 horas sin parar? Sí, en España. Por una causa X, en un local, en una vidriera, estuvo 24 horas en una cinta corriendo. Bueno, ahí tenés. Sí, ahí tenés un caso de Como que duración. el humano se supera a sí mismo todo el tiempo. Todo el tiempo. Goodwood es el australiano. Goodwood, es el australiano. Para mí es admiración plena. Desde Colapinto pasando por Claro. el Peñata, que en menos Todo de es 2 horas hizo superlativo. 42 kilómetros. Todo es superlativo. Yo creo que definitivamente no estamos para dar esas peleas. Ni cerca. Nosotros con Nosotros suerte nos nos podemos dedicamos a levantar otra a la cosa, mañana y Poner contar la cinta algunas a 20 cosas. kilómetros por hora y correr 2 horas. Se hacen planes de entrenamientos en Kenia, donde vos podés ir y entrenar con ellos, y todos los que van se ríen, porque claro, de repente están corriendo y pasan los chiquitos, vos lo estás dando todo, pero ya sin aire, sin nada, y pasan los de 12. chiquitos que están yendo a la escuela, a veces con sandalias, a veces Ahí descalzos, está. y te saludan y se ríen. Decís, ¿cómo podés? Y ahí entendés un poco La genética, el truco claro. de que ellos nacieron para correr Claro. y corren toda la vida. Desde que son muy chiquitos, ellos ya van a todos lados. Bueno, vos tenés en esas condiciones. un maratonista que ganó una maratón de olímpica descalzo. Me acuerdo. A Bebe verdad. Bikila. Me acuerdo. En Roma 60. Sí. Porque corría así Corrió en descalzo. su país. Corría O sea, sobre la tierra. él. admiración plena, hay chapo, momentos no en los tengo que forma. creemos
que lo que pasa en nuestra era es único en la historia, y no. Eso rige para todo, señor Barsky. Exactamente. Correcto. Por eso hablábamos de lo que pasó con Trump. Mataron a Kennedy en 1963. Claro, y nos parece una pavada esto. Y claro. una Reagan en la década del 80. O sea, Un papa. un papa, Fue agredido. Juan Pablo II. Correcto. Un maratonista ganó la de Roma 60 descalzo. Descalzo. Es cierto, bajar 2 horas en la maratón es una cosa impresionante. ¿Cuánto era el último, la última carrera? ¿Cuánto habían sacado? 2 horas 30 segundos. O sea, bajaron media hora. El de No, Kelvin. no, no, un minuto. Sí. Ah, un minuto. 1 hora 59:30 y el otro era 2 horas. 30 segundos, 2 horas y 35 media pensé. segundos, Ok. el de Pero un Kevin minuto Kiptum. en ese nivel de velocidad es un Es montón. un montón. Es una Claro, barbaridad. es que ya las diferencias son chiquitas. Yo creo que ya me dieron energía como para ir al gimnasio hoy, como para empezar a hacer alguna Bueno. escalerita. Y sabes que te juro por Dios, hoy en la cinta Lo voy a voy poner a a poner 20. a Tele. 20 No, solo tele. para ver si llego a 10 segundos. Sí, sí. No, 10 yo le segundos. pongo 20 y abro las piernas. Mañana te Yo cuento creo- si cumplí el No, no, desafío o no. Yo creo que 10 segundos podés tranquilamente. Pero lo puedes hacer Lo voy a intentar. con el reloj, si no. Hacé una pasada, que el reloj te marque 2 minutos. Yo necesito 3 tener a alguien minutos de cerca kilómetro. por las Claro, dudas claro, que tengan que que llamar lo a alguien. levanten, por las dudas, claro. O que le paren, viste que tiene una de emergencia. Una cosa tú, es sí, en medio sí. de la plaza, otra cosa en un gimnasio, un Claro. poco más custodiado. Cuidado.